Buenas a todos y a todas y bienvenidos al 12º, puede ser, episodio, mejor dicho, de Filosofía Caduca, dedicado al primer tema de Kant, la crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft, en alemán. Y para hablar de este bonito pero espinoso tema, tenemos a Víctor, un placer como siempre. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal estamos? Un placer. Efectivamente, ojalá se pudiera decir que, o sea, si esto más que un episodio fuese un capítulo, podríamos decir que este es el final de la primera temporada de Filosofía Caduca, ¿no te parece? Ostras, Estamos aquí porque Kant ya es como, después de Kant, o sea, antes de Kant lo que había era otra cosa. Yo creo que esto es indudable, ¿no te hemos, parece? hemos pasado el Rubicón. Exacto, eso es, Uf, cuidadito, el cuidadito. Rubicon. Sí, 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 sí. La amenaza Eh, fantasma, ¿no? Seamos... Empieza ya. No, no, es al revés, es al revés. O sea, o sea, ahora nos vamos a la parte inofensiva de la filosofía. Vale, vale, vale. Entre la escolástica y Kant, yo creo que es la parte inofensiva de la filosofía, que es donde están Hobbes, Descartes, Hume, Qué bonito. gente, los enciclopedistas, gente a la que se puede leer, gente sin más. Sí, Gente, o sea, no sin más, gente que no tenía esa pretensión de construir un castillo, ¿no? Gente más... Otra forma de hacer filosofía. La efectivamente. escolástica, por supuesto, es otro monstruo, pero de Kant en adelante aparece un monstruo nuevo, que es el monstruo del idealismo alemán. Y es un monstruo del que no nos libramos hasta el 1900. Y casi más si contamos a Husserl y a Heidegger como parte de este monstruo. Bueno, es una opinión. Es una opinión que tú no respaldas, Mm. pero por Heidegger, ¿no? Sí, yo diría que es un antimonstruo, ¿no? Bueno, vale, vale. Pero sí, se puede analizar eso. Así que eso, por eso digo, es última final de la primera temporada. Vale, pues todo alemanes, ¿eh? Hasta ahora, ¿te has fijado? Prácticamente Sí, prácticamente. es una cosa increíble. Quitando, Tenemos a Gadamer, tenemos a Husserl, tenemos sí, a Freud. quitando a Ortega, que está por cosas del guión. No, Ortega es alemán también. Cuenta, Ortega es alemán. cuenta. Siempre se me olvida. Y bueno, a A, los, a- coño, a a los, a Comte los ingleses. Sí. y a esos swing, pero vamos, nada, dos temas contados. Russell y Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein no. No, Wittgenstein ahí, ¿eh? Ya. No, si Ortega es alemán, Wittgenstein es británico. Sí, efectivamente. Eso es. Es Russell Wittgenstein y Comte y Mill, los dos únicos, ¿no? Prácticamente. Exacto, dos temas. De los 11 que llevamos con este capítulo, si no me equivoco. ¿Mm? Bueno, es lo que hay. A partir de aquí sí que es verdad que ya no hay más alemanes, es curioso. No existía Alemania. Eso es claro. Eso N- puede influir. bueno, pero de la zona de Alemania igual sí que hay alguno más, ¿no? Sí, Leibniz, Sí, Leibniz. claro. Spinoza no, pero casi. No, No, no. no porque Spinoza era español. Es verdad, es verdad, es verdad. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Eso es, Benito Spinoza. Muy bien, pues entonces estamos con Kant, ¿verdad? La crítica a la razón Pura. pura. En realidad, siguiendo con el orden con el que íbamos aquí en Filosofía Caduca, tendría que haber sido primero la práctica y después la pura, porque estamos yendo de atrás hacia adelante. Pero no lo vamos a hacer así, porque no tendría mucho sentido. Sin embargo, este es el tema de las oposiciones 56, no el 60, que es el que tocaría. Pero bueno, más allá de eso, sí, es bastante complicado explicar bien la crítica a la razón pura. O mejor dicho, es muy fácil explicarla mal. Si tú quieres resumir la crítica a la razón pura en 50 minutos, se puede. Y en menos también. Ahora, si quieres justificarla, si quieres deducirla en el sentido kantiano, es decir, en el sentido de hacer una justificación, eso sí que te lleva. Ahí sí que hay
tomate. ¿No te parece? Sí, desde luego, aquí no vamos a lograrlo, ¿no? Vamos a hacer tomate, ¿no? Efectivamente. Aquí vamos a hacer tomate. Sí. Porque, bueno, si quisiéramos hacer lo que acabo de decir, tendríamos que hacer esto a lo Darin McNabb, a lo lista de reproducción Mm, de 10 o más vídeos sí. Y explicándola, capítulo a capítulo. explicándola cómo hay que explicarla. Sí, Sí. sí, Aquí efectivamente. vamos a dar un poco una guía, ¿no? Para prepararse un buen tema de posiciones. Kant para dummies. Mm, sí, Esa es la... Sí, es bueno, pues porque hay que tratarlo, ¿no? Yo creo que una persona no puede aparecer por allí sin saber por lo menos algo de Kant. sí. Decía un profesor nuestro, no sé si te acordarás, Jorge, bueno, no, porque tú de año no estuviste. Decía, como todo buen curso de filosofía, vamos a empezar por Kant. Pues sí. ¿Hay un filósofo más importante que Kant en la historia de la filosofía? Tras igual Platón o No, Aristóteles. desde filosofía caduca decimos que no. Yo opino que tampoco. Así que, bien, pues antes de empezar, me gustaría leer una cosa que es muy curiosa. Herder, ¿sabes? Se sabe quién es, ¿no? Herder, Un buen tipo. filósofo de la historia, el primer romántico junto con Goethe, podríamos decir. Ujú. Eh, Se carteaba, ¿no? Se carteaba y fue, digamos, alumno de Kant. Ujú. Y nos ha llegado una descripción de Herder sobre Kant, sobre Ujú. los años jóvenes de Kant. Y me parece muy bonita, por eso creo que está bien leerla, porque de Kant, bueno, lo voy a leer. Va. Dice Herder, yo he tenido la felicidad de conocer a un filósofo que fue mi maestro. En sus años juveniles tenía la alegre vivacidad de un joven, y ésta creo que no le abandonó ni siquiera en su más avanzada vejez. Su frente despejada, hecha para el pensamiento, era la sede de una imperturbable serenidad y alegría. Los discursos más ricos de pensamiento fluían de sus labios. Tenía siempre a punto la broma, la agudeza y el humorismo, y su erudita lección ofrecía siempre el aspecto más divertido. Con el mismo espíritu con que examinaba a Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crucius y Hume, seguía las leyes naturales descubiertas por Newton, Kepler y por otros físicos, y acogía también los escritos que entonces aparecieron de Rousseau, el Emilio y la Eloísa, como cualquier otro descubrimiento natural que llegara a conocer. Lo valorizaba todo y lo refería todo a un conocimiento sin prejuicios de la naturaleza y al valor moral de los hombres. La naturaleza de los hombres, los pueblos, la naturaleza y la doctrina de la naturaleza, las matemáticas y la experiencia eran las fuentes que daban vida a su lección y su conversación. Nada que fuese digno de ser conocido le era indiferente. Ninguna cábala, ninguna secta, ningún perjuicio, ningún nombre de talla tenía para él el menor aprecio frente al incremento y esclarecimiento de la verdad. Animaba y obligaba dulcemente a pensar por sí mismo. El despotismo era ajeno a su espíritu. Este hombre, a quien yo nombro con el mayor agradecimiento y veneración, es Manuel Kant. Su imagen está siempre delante de mis ojos. Qué bonito, ¿no? Para lo que Es luego precioso. será un rival. Me he emocionado y todo leyéndolo. Mm. Sí, efectivamente, y no lo digo de broma, ¿eh? Esto lo leo para quitarle un poco esa imagen que ha persistido de ese Kant barroco, duro, sombrío, mmm, Que incluso nos, aburrido, que que nos nos salía ha de dejado, Königsberg, ¿no? que no salía de Königsberg y todas esas cosas que siempre se dicen. Mm. Es que en definitiva, sí, tampoco es tan raro. ¿Tú crees que en esa época se viajaba? O sea, en realidad eso hay que tenerlo presente, pero bueno, da No, igual. al final lo importante es tener mundo, ¿no? No viajar. Al final no es lo mismo tener mundo que Que ver ver el mundo, mundo. efectivamente. Hay que tener mundo, no hay que ver mundo. Exacto. Antropología, la antropología kantiana. Eso es, eso es, eso es. En sentido Pues, pragmático, antropología. Un muy buen libro de Kant. por supuesto. Vale, pues dicho esto, sería conveniente, antes de empezar por Kant, dejar claras algunas cosas. A ver, de maestros Kant tuvo varios, ¿de acuerdo? Wolf fue uno de ellos. Ujú. Newton fue otro. Podríamos decir que Rousseau fue otro. Y por supuesto, Hume.
Ujú. Yo diría que por lo menos Kant tuvo estos 4 maestros. Cuando digo Wolf, entiéndase Leibniz, porque Wolf lo que hace es una sistematización y exposición de la teoría de Leibniz. Y esto fue una cosa que caló mucho en Kant. De hecho, Kant utilizaba ese manual en sus clases de metafísica y esta clase de cosas. Entonces, Leibniz, un autor importantísimo en Kant, igual que lo será para los analíticos, Mm. que no es coincidencia. Leibniz en muchos sentidos es un autor bastante infravalorado, pero bastante importante en realidad dentro de la historia de la filosofía, mucho más de lo que parece. Mm. Sobre O todo sea, en Kant todas lo estas... veremos para el tiempo. ¿Cómo? Sobre todo en Kant lo veremos para el tiempo, a Leibniz. Sí, sí, eso es, muy bien. Sí. Y Newton para el Pues, espacio. Pero... ¿cómo? Y ¿Newton? para el espacio, ¿no? Por ejemplo. Claro. No, Newton es más por el... No, es verdad, es verdad. Bueno, sí, sí, exacto, efectivamente, sí, sí, sí. Y también por el espíritu Sí. científico, evidentemente. Y luego, pues, Rousseau y Hume. Siempre se dice que Hume fue el que despertó a Kant de su sueño dogmático. Yo creo que Kant tuvo algo así como varios despertares. Y efectivamente uno fue el de Hume, pero otro fue el de Rousseau. Porque Kant, cuando leyó a Rousseau, yo creo que es cuando se dio cuenta de que no se podía quedar solo en el terreno de... Bueno, en esa torre de marfil. Rousseau, digamos, que le hace bajarse a la torre de marfil y tener que ocuparse de ciertas cosas como son la política, las leyes, la moral, la pedagogía, que Kant escribió un libro sobre pedagogía, todas estas cosas. Sí, sí. Que es muy curioso, Kant dice, es una anécdota solo, pero está guay, dice de Rousseau, a ver si llega el día en que sea capaz de dejar de lado la hermosa claridad y belleza con la que se expresa Rousseau para poder analizar seriamente sus obras. Esto es lo que llega a decir. Sí. Por otro lado, Dolbach dijo de Rousseau que le preocupaba que no fuese más que un ignorante con una elegante manera de expresarse. Así que Que bueno. Una cosas conclusión. ambas que no se pueden decir de Kant. Exacto. Exacto, completamente. No te creas, ¿eh? Y a mí no me disgusta cómo escribe No, Kant. no, hay gente que escribe peor, hay gente que escribe peor, desde luego. Hegel es un ejemplo de persona que escribe peor. Sí. Kant se expresa de una forma, yo diría que hay puntos en los que se expresa de una forma incluso bella, fíjate. Sí, En la Fundamentación para una metafísica de las costumbres tiene unas sí. cuantas frases que dice, Sole. Sí, en obras, también en la antropología en sentido pragmático también, y en la paz perpetua también. Sí, Un poco, conforme se va haciendo más adulto, sus obras están mucho mejor escritas, diría yo. claro. De todas formas, recordemos que Kant publica, el periodo crítico de Kant es muy tardío. Sí, No sé qué edad tenía Kant, pero entre 40 y 50 cuando publica la crítica a la razón pura, ¿eh? sí, en 1781 publica. De hecho, Mm. antes, desde el 55 estaba publicando, pero el 55, el 81 solo publicó 4 obras. Y a Sí, partir del vale. 81 es cuando pues desarrolla toda su filosofía. Claro, las obras previas al periodo crítico de Kant son obras sobre todo de temática, pues que hoy llamaríamos física Mm. o científica, y que él llamaba filosofía natural. Que es muy curioso, en una de ellas postula la posible existencia de vida en otros planetas. Ojo, que no es En, poco, ¿eh? en la de los sueños de un visionario, ¿puede ser? ¿O en cuál? No, 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 no. Tiene un nombre muy de ciencia, ¿no? En plan, sobre o de la rotación de los astros, de acuerdo Ajá. con, ¿sabes? Ese rollo. Vale, vale, vale. De las primeras que publica. Ujú, Y luego tiene otra sobre el fuego, bueno, tiene un montón. ujú. O sea que Interesante. este señor le daba todo. Sí, sí, un grande, Sí. un grande. No veremos otro como él. No Excepto veremos los otro como él. porros. Excepto a los no veremos a otro como él. No. Vale, pues bueno, sí, de Hume. ¿Qué decir de Hume? Pues a ver, lo que siempre se ha dicho de Hume, ¿no? De hecho, en muchos aspectos se podría decir que Hume, la razón por la que es recordado, y seamos sinceros, es precisamente porque Kant lo nombra como aquel que le despertó de su sueño dogmático.
Sí. pero en realidad Hume fue bastante ignorado a lo largo de su vida. Solamente se hizo caso cuando publicó el libro este que se llama... Es algo así como norma del... No. Pensamiento sobre política, literatura, algo así, ¿sabes? Se llama. Que es Ujú. donde se da su opinión sobre, por ejemplo, el Estado y estas cosas, pero sin más, ¿eh? Sobre todo es por... O sea, ni comparación con Locke, por ejemplo. Ya. Eh, Se le recuerda por eso, por Kant. Lo de la falacia del empirismo, ¿de acuerdo? Lo de que... la falacia de la inducción, perdón. Lo de que por muchas evidencias que recibamos de la experiencia, nunca podemos elevarlas a ley universal. Que la Tierra haya estado girando hasta ahora alrededor del Sol no significa que mañana va a seguir haciéndolo. ¿Por qué tendría que ser así? No existe allí un agujero lógico insalvable. Entonces, realmente nunca podemos llegar a conocer nada. Con seguridad. Es un golpe mortal a la idea de verdades universales. Y luego es conocido también por su crítica al racionalismo, es decir, al yo, a las ideas innatas, a cosas como la sustancia y, en definitiva, todo lo que representa Descartes, que es el primer gran racionalista a quien en un principio Kant seguía. Vale. No sé si quieres añadir algo más sobre Hume. No, 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 no. Para nada. Jorge, No, para nada. Hola. ¿me oyes? Sí, se me debería oír también a mí. Ah. ¿Quieres añadir algo más sobre Hume? No, 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 para nada. Vale, genial. Eh, Sí, bueno, y el otro ruso, pues por lo evidente, porque, pues bueno, toda la preocupación moral que tiene Rousseau la rescata a Kant, aunque por supuesto Kant luego no sigue, pero para nada la estela De de Rush. Rousseau, más que en algunas ideas sobre la democracia, pero nada más, Ujú. evidentemente. Y en la idea de que el progreso no asegura el progreso moral, pero bueno. Da igual, la razón es la razón. Para Kant es que es muy distinto. Pero bueno, está ahí, ¿vale? Está ahí. Entonces, Leibniz, Hume y Rousseau. Yo creo que eso sí, un poco a la sombra de todos los descubrimientos que había hecho Newton. Que hay que tener en cuenta lo que fue aquello. De pasar de 1000 años de Aristóteles a unos pocos de Descartes y a Hume y a Newton de pronto. Ujú. Que Voltaire tiene una carta muy graciosa en la que habla de que, no sé si lo comenté ya, en la que habla de que qué curioso que mientras estás en Francia, el mundo sea un lugar lleno y que cuando vayas a Inglaterra, el cosmos esté vacío. En Francia, los objetos se mueven por contacto dentro del éter, mientras que en Inglaterra, por la fuerza de atracción gravitatoria. En Francia, o sea, ahí lo que está diciendo es que estamos en una época pues de cambio y de crisis. Al final sí queda Newton, claro, pero hay que Ujú. tenerlo Peculiar, en ¿no? cuenta. Peculiar lo que dice. Bueno, pero es lo que Sí, debería sí, ser la sí. sensación que Sí, sí, daba. totalmente. Claro. Y podríamos hacer la misma broma con las cuerdas, la teoría de cuerdas y qué curioso que en América el mundo empezase en un agujero negro, ¿no? Cosas así. Sí. No sé, se me ocurre. Ujú. Vale. Pero bueno, es que esta gente sabía de todo. También es que había mucho menos que saber. Pues nada, dicho todo esto, podemos empezar con hacer una caracterización de la obra que nos ocupa, que es La crítica a la razón pura, la obra que publica Kant para, sobre todo, salvar las distancias entre racionalismo y empirismo, o mejor dicho, para solucionar los problemas del conocimiento. Esta obra tiene el objetivo, como ya decía Hegel, el objetivo es unificar. Pues bueno, Kant lo que quiere es salvaguardar la verdad, a costa de Ujú. lo que haga falta. Pero Kant lo que quiere es salvaguardar las verdades indudables.
y va a tener que hacer varios sacrificios para conseguir esto. Vale, pues nada, Jorge, si quieres ir empezando. A ver, vamos a empezar por un año, ¿no? 1781, publicación de la Crítica de la Razón Pura. ¿Qué quiere Kant? Vamos a empezar con eso. Esta es una pregunta que se suele decir, o que la respuesta suele ser salvaguardar la verdad, has dicho tú. Sí. Preguntarse un poco por el estatuto de la metafísica. También, sí. Y a través de ella llegará un poco al estatuto de las ciencias. ¿A cuál es el estatuto de las ciencias? Estas van a ser las ideas. ¿En qué, a qué problemas viene a atender la crítica de la razón pura? Pues a una manera de intentar introducir dentro de un análisis filosófico la física newtoniana, ya que se había demostrado un modelo de conocimiento firme y seguro. Como respuesta a una continua desilusión por la metafísica. Eso es una cosa que ha pasado toda la historia de la filosofía, es increíble. A Descartes le pasaba lo mismo. Sí, de hecho... y a Husserl le pasaba lo mismo. Sí, no, la metafísica nunca está en decadencia, ¿no? Desde Platón está en decadencia. Desde Platón. Y no ha desaparecido, y claro, en este caso Kant no viene a decir, luego veremos que la respuesta que va a decir es, no, la metafísica nos importa, porque las preguntas por el hombre son preguntas metafísicas. Luego vayamos, las clásicas preguntas por el hombre que se hace Kant, de qué es el hombre, qué debe ser, ¿no? ¿Qué es el hombre, qué debe ser? ¿Cuáles son? ¿Qué cabe esperar? Son preguntas metafísicas, todas y cada una de ellas. Kant nos va a decir que no son preguntas indiferentes, que la metafísica no es indiferente para el ser humano. El ser humano se preocupa por la metafísica, pero no podrá ser tratado desde un ámbito de verdad. Y es una respuesta dura, pero es una respuesta que estará en la crítica de la razón pura. Supuesto, está enmarcado eso, que es otra frase para camiseta, de que la metafísica es imposible como ciencia, pero inevitable como tendencia. Efectivamente. Sí. Y por eso será un rechazo de la metafísica de una manera concreta, no de las preguntas metafísicas, porque son humanas y una tendencia humana, efectivamente. Luego, un poco la idea del espacio y del tiempo, la discusión entre el espacio y el tiempo propia de la época entre Newton y pues Leibniz también hablando del tiempo, intenta solucionar un poco esa discusión, ¿no? Y todo esto teniendo, como has dicho tú muy bien, siguiendo a Hume en su crítica de las metafísicas ajenas totalmente a los sentidos, y por lo tanto Kant necesitará incluir los sentidos para salir de este sueño dogmático, ¿no? El conocimiento empieza en la experiencia. Efectivamente, sí. Kant eso no lo va a negar. Bueno, X, ¿no? Digámoslo así. No lo va a negar. El conocimiento no lo va a negar, pero le va a poner unos peros, unos cuantos. Unos cuantos. Todo conocimiento empieza en la experiencia, pero no depende de la experiencia. Sí, ya hay cosas antes, Claro. Que no... Vale, bueno, ya iremos con eso, vale. Sí. Entonces ya tenemos un poco el primer planteamiento, ¿no? ¿Por qué vamos a querer hacer esto? Vale. Ahora tenemos que ir respondiendo poco a poco a estas ideas. La metafísica, la ciencia primera en Aristóteles. La ciencia de los primeros principios. Efectivamente. ¿Cuál es el problema que tiene? Los principios de la metafísica no son experimentables, sino que son principios de la razón, de alguna manera, que aplicamos a objetos. Y de hecho a objetos que a veces no son ni sensibles. Por ejemplo, a la idea de justicia. Claro. ¿Qué sentido puede tener esto? O, por ejemplo, la idea de Dios, ¿no? Que hay más metafísico que el argumento ontológico de San Anselmo. No se me ocurre nada más. Decir que una idea tiene... que dentro de una idea se incluye la existencia.
en base a absolutamente nada más allá que la propia intelección de la idea. Sí, sí, sí. Eso, claro, eso hay que entender que en la época, bueno, para Kant sería pues una metafísica completamente errada, ¿no? O, bueno, sería una metafísica completamente errada, no, sería una metafísica dogmática, en el sentido que critica Hume, ¿no? Es que, claro, habría que hacer Hmm. un poco quizá la distinción. Ahora que has nombrado lo de, no sé cómo lo ves, ahora que has nombrado lo de que es una verdad puramente, como has dicho, intelectiva, ¿verdad? Sí, Es que las matemáticas funcionan de una forma muy parecida ya. y por eso tendemos a confundirnos. Por eso es tan interesante lo que hace Kant en la introducción, tal y como yo lo veo, de la crítica a la razón pura, en la que habla de los tipos de juicios y Ujú. tendrá tipos de juicios por tipos de proposiciones. Sí, No sé si vas a explicarlo. sí, Mm, ahora iba a ir a eso. Ahí ves ahí, ¿no? Vale, vale. Sí, vale. Pues vamos a explicar esto antes. Bien, no era el orden, pero me parece perfecto. Lo digo porque así empieza el libro, no por otra cosa. Sí, Claro. sí, pero era un poco para explicar el título, ¿no? Pero vale, pero me parece bien. Bueno, claro. Antes de empezar, bueno, sí, No, no, porque, es hazlo tú. Venga, te has ofrecido. bueno, es una gilipollez. Solamente iba a Sí, decir sí. que, bueno, la tontada de que crítica de la razón pura no está refiriéndose a que, a que vaya a criticarla porque es muy, muy fea o lo que sea, sino que va a criticarla porque es en el sentido de delimitar. Criticar en el sentido de delimitar. Lo que va a hacer es limar las asperezas de la razón pura, es decir, va a demarcar hasta dónde puede la razón Ujú. decir cosas con Sentido. pretensión de verdad. Efectivamente. Y para eso, pues va a analizar, como bien has dicho tú, las matemáticas. Que para él las matemáticas, porque claro, las matemáticas podrían tener algo de lo que hemos dicho del argumento ontológico de San Anselmo. Podrían tener algo de analíticas, en el sentido que vamos a ver ahora de juicios analíticos, ¿no? Para Kant, los juicios analíticos son juicios en los que el predicado, en los que el predicado no dice nada que no esté ya contenido en el sujeto. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, sería un juicio analítico, porque en el 2 más 2, en el sujeto... No, 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 no. ¿Mm? Te equivocas. Para Kant sí que Mm. hay, creo, ¿eh? Igual me equivoco yo, pero para Kant sí que hay más información en el 4 que en el 2 más 2. Un juicio analítico sería más bien que una línea es la distancia más corta entre dos puntos o que todos los solteros son hombres no casados. Pues eso Verdades, ya es ridículo. Si eso es lo que dice Kant, eso ya es ridículo. Bueno, son verdades axiomáticas. pero ya veremos esto que... Yo luego voy a criticar todo esto, los dos dogmas de un empirismo de Quine, que es Ya, posiblemente el mejor texto de Quine, ya me lo veo. demuestra que los juicios analíticos son No, un pufo terrible. completamente, completamente. Pues no... Pero Lo del 2 más 2 igual a 4, vale, pues la definición, por ejemplo, del triángulo de los tres lados, ¿no? Que es la más clásica. es así, es Un así, sí. triángulo tiene tres lados. Porque dentro de la Claro. definición de triángulo está el hecho de tener tres lados. Vale. Ningún calvo tiene pelo, estas cosas. Ni un- Ningún calvo tiene pelo, vale. Esta sería idea, serían juicios analíticos. Y Hmm. luego estarían los juicios sintéticos, en los que el predicado dice algo que no está contenido en el sujeto. Por Sí, ejemplo, todos los miembros de Zaragoza odian el cierzo, que es el viento del norte. Pues nos informa de algo que no está dentro de los habitantes de Zaragoza. Es una propiedad que no tendría por qué ser así y nos está dando una información que, que lo apoya. ¿Qué pasa? Esto se basa en la experiencia. Este juicio depende únicamente de la experiencia. hmm. ¿Por qué? Y por Porque tanto, nos está sí, dando valor. Pero sí. depende de pues de los sentidos y bueno, en este caso se dependería de las opiniones de un grupo de gente. ¿Qué es lo que Y pasa? Sí, sí. perdón, Didi. No, nada, que, bueno, quería matizar que no todos los juicios sintéticos
dependen de la experiencia per se, o sea, de la experiencia empírica. Lo que hace que dependan de la experiencia realmente es que es una posteriori. Eso es lo Eh, que realmente. Entonces, el que has dicho es, aparte de analítico, o sea, Es a posteriori. sintético Ya, a pero posteriori. a eso quería llegar, ¿no? Los juicios sintéticos a Bien, bien, priori bien. sería la manera de construir la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que Hmm, juicios sintéticos a priori debería ser algo que por definición es muy complicado de lograr. claro. Hmm. ¿Cómo podemos conseguir encontrar juicios sintéticos a priori? Se supone que son los juicios de las ciencias. ¿Por qué? Porque se supone que se están basando de alguna manera en la propia esquema, en el propio esquema sintético de la ciencia, para a través de datos ya existentes en la ciencia construir un juicio que hable sobre el mundo, es decir, que sea sintético, antes de que llegue a suceder. Es decir, estarían haciendo predicciones en base al propio esquema de la ciencia. Esta sería Sí, la idea. Que es este es el famoso esquematismo kantiano. claro. Y que luego veremos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque se supone que la ciencia habría llegado a una serie de leyes a través de las cuales los juicios sintéticos a priori serían posibles. ¿Qué ciencias han llegado? Pues no todas. No todas, claro, eso es. La química, la física y bueno, la química no lo tengo tan claro. La física, pocas más. Porque, por ejemplo, la sociología, o que no existía en la época incluso, ¿no? Pero las Yo ciencias diría que las sociales de la mates, época, no. yo diría que las mates y con matices. Sí, las mates, vale, sí. Y no, y Las mates, la física también. la física también. Yo Vale. creo que para Kant también. Sí, porque las leyes de Newton sería, yo creo, una forma de juiciar sintético a priori. De hecho, Mm, Kant enuncia las distintas propiedades físicas, mm, incluso como juicios sintéticos a priori. Por ejemplo, la masa, el hecho de mm, tener masa. claro. Vale, vale. Que dice Bien, bien. postulados del tipo de todo objeto en el mundo tiene masa, ¿no? Claro, Si no sí, me sí, equivoco, sí. es uno de los enunciados que plantea. Que luego esto es interesante Mm, porque Lorentz, que es un coetáneo de Einstein, que también trabaja la teoría de la relatividad, que tiene un libro muy interesante sobre Kant en el que dice el problema de los juicios sintéticos a priori kantianos es que no son sintéticos, no son a priori y ni siquiera son verdaderos. Porque la Lo has mayoría de matizado, ¿eh? sí, porque la mayoría de juicios sintéticos a priori que enuncia Kant como ejemplo, luego a lo largo de la historia se han demostrado falsos con el Claro. desarrollo de las propias ciencias. Hombre, pero qué sorpresa, ¿no? Pues sí, claro. A ver, sí, pero no serían tan a priori, ¿no? Claro, claro, ya. Sí. Es un poco la crítica, ¿no? Porque sintéticos sí que son, desde luego, pero bueno. Claro, pero es Pues, a priori, es a priori. Bueno. hmm, En cualquier caso, hmm. bueno, no sé qué es más importante, ¿no? A ver cómo lo ves tú. Explicar primero en qué consiste el método trascendental o lo del espacio y el tiempo. Eh, ¿Vamos con el método trascendental o qué? Vale, bien, bien. Sí. Vale. En Ah, realidad es muy fácil de explicar el método trascendental. Yo creo que basta con decir que es un método que te lleva a... Ay, perdón. Es un método que te lleva a las condiciones de posibilidad de que algo suceda. De alguna forma estás como yendo hacia atrás, ¿no te parece? sí, yo lo diría de esa manera. No es como de alguna manera nos está situando frente a cuáles son pues sí, las condiciones de posibilidad o qué es lo que haría que posible nuestra capacidad de conocer, ¿no? Es la manera de verlo Claro. más clásica. Sí, 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 totalmente.
Yo creo que está muy bien el dibujito este de una cabeza de una persona y una flechita que va desde los ojos hasta la parte de atrás del cráneo. Hmm. Pues algo así. Es como tú mismo, con tu mecanismo, vas pensando, a Hmm. ver, ¿cómo es posible que yo sepa todas estas cosas sin haberlas visto nunca? Ese es el Hmm. método fácil, ¿no? No sé si querías decir algo más sobre Sí, esto. a ver, con decirlo con otras palabras, por si acaso, sería más o menos como eh, de alguna manera todo aquello que no depende no depende de la experiencia concreta, sino que hay que suponerlo para que esa experiencia se pueda dar, ¿no? Un poco esta idea de que se está estudiando, que luego se trabajará, por ejemplo, en cultura, en antropología cultural, etcétera. Esta idea de que lo que se está mirando es la posibilidad del lenguaje, no la posibilidad del francés. Claro. Se está trabajando con lo trascendental detrás de la posibilidad de que cada uno tengamos nuestra propia lengua, en, por ejemplo, filosofía de la lengua o filosofía de la cultura, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos yendo a algo más allá que decir simplemente que nosotros hablamos una lengua. Estamos yendo a la posibilidad de que nosotros cuáles las condiciones que tenemos que cumplir para tener estas capacidades de ver el mundo y de comprender el mundo tal y como lo hacemos. Sí, sí, sí. Que es una Principios forma también. necesarios para justificar la experiencia. Podría ser un poco una manera de decirlo más, un poco sintética. Sí, 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 más o menos, sí. Algo Sí, así, sí, ¿no? cierto, sí, pero no experiencia como verdad, sino Sí, experiencia tal cual, experiencia de conocimiento, experiencia de decir, incluso sí, sí, moral. incluso moral. Mm. Vale. Vale. Pues una vez dicho esto de la trascendencia, ya hay que pasar un poco, pues tenemos los juicios analíticos, tenemos esta manera de pensar, que es la que vamos a utilizar, Mm. y vamos a utilizar una frase que yo creo que es un poco el dogma, ¿no? El conocimiento es el resultado de la síntesis entre fenómenos y lo a priori. Fenómenos aquí entendido como phenomenon, la palabra griega, como aquello que... como la Aparece. experiencia. Sí, como lo que aparece en la experiencia. Y lo a priori. ¿Por qué lo a priori? Porque es a través de lo que la ciencia... Son los postulados a través de los que la ciencia construye juicios sintéticos. Sería algo así como fenómenos más a El, priori, sí, a priori científicos. dentro de los cuales entrarían, como luego veremos, las Sí. categorías, los conceptos puros del Momento. entendimiento, es lo que hace el conocimiento. Sí, O mejor dicho, el entendimiento, por utilizar la palabrita, sí. el entendimiento. Entendimiento, efectivamente. Sí. Mejor que conocimiento. Sí, Incluso, sí, sí. sí. Y es, bueno, sí, vamos a dejarlo en esto. Vale, Porque el númeno lo explicamos ya, sí, ¿no? El númeno sería aquello que está detrás del fenómeno. claro, Detrás en el sentido de, pues sí, como hemos visto, a nosotros se nos aparecen fenómenos que son tratados con unas leyes, detrás de estos fenómenos está que es una apariencia, en el fondo, el fenómeno, está la cosa en sí o el númeno. eso es, Pero este no puede ser objeto de conocimiento científico. claro. Que se ha sido muy criticada la idea de noúmeno. La gente se pregunta, ¿y por qué hace falta postular un noúmeno? De hecho, Fichte lo negará. Pues eh, la razón por la que hace falta postular un noúmeno, tal como yo lo veo, es porque si no hubiese un noúmeno, en realidad esas categorías a priori del entendimiento no las estaría poniendo el ser humano, sino que estarían ya en las propias cosas. Para poder postular que está trabajando de alguna forma el espacio y el tiempo, que son cosas que pone el ser humano, tiene que haber algo previo. Y ese previo, porque si no, se presentarían ya directamente y no habría falta sujeto que pusiera esas condiciones. Y dice Kant, como es obvio que son cosas que pone el sujeto, por cojones, tal y como yo lo he probado en este libro, tiene que haber un número. Yo lo entiendo así. Me parece perfecto. Y ahora vamos a pasar, pues siguiendo este orden,
empieza la doctrina trascendental, en el sentido en el que hemos dicho, que es la que sigue a través de la estética trascendental, que primero es pues analizar cómo es la sensibilidad, entendida, sí, la sensibilidad humana, y luego la lógica trascendental, que se divide en analítica trascendental y dialéctica trascendental. Vamos a empezar por la estética trascendental, que es donde está el famoso espacio y el tiempo. Dos grandes juegos de Pokémon. Efectivamente, Pokémon Espacio y Pokémon Tiempo. Pokémon, bueno, y todos como para capturar a Giratina, ¿no? Un poco... Sí. Total. Bueno. Giratina es el conocimiento. Sí. Interesante. Para Kant, el espacio y el tiempo son dos formas a priori de la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Como ya hemos dicho, para empezar, ¿por qué son formas? Porque son maneras, de alguna manera, en las que el conocimiento se da. O en este caso, en las que nuestra experiencia sensible se da. Por eso lo de formas. ¿Por qué son a priori? Porque se dan independientemente de lo que veamos o de lo que miremos. Y porque se dan y porque a estas no necesitan de ver absolutamente nada, no necesitan de un fenómeno para aparecer. Esa es un poco la idea importante y la idea clave del a priori. Y de la sensibilidad, ya lo he dicho. Vale. Vamos a intentar explicar esto porque si no nos quedamos calvos. Todo es duro. Ya. No sé si sirve, pero podríamos decir que el espacio y el tiempo son algo así como el marco en el que se dispone la multiplicidad de la sensación, en el sentido de que es lo que permite que podamos entender el número. Y sin embargo, son previas a las categorías. Pero bueno. Creo que antes de pasar a lo siguiente, Jorge... No, bueno, yo aún quiero hablar de esto. Sí, no, sí. No, vale, no, era simplemente, vamos, yo aún tengo que decir, sí, porque no he dejado nada claro. Pero sí que quería matizar una cosilla, espera, que la quiero decir bien, no me quiero equivocar, porque yo creo que es importante. ¿Por qué se llama esto que estamos haciendo estética trascendental si Kant en ningún momento va a hablar de cosas bellas? No, porque estética se refiere simplemente a la sensibilidad. Claro, eso es. Y vale, sí, eso es. Y la sensibilidad a lo que va referido es a la sensación, que es como Kant llama a lo que Kant llama impresiones, que es muy fácil hacerse la pecho un lío porque al final esta gente está todo el rato hablando de lo mismo, pero cambia en el orden de las palabritas. Un poco aquí realmente es el empirismo clásico, cuando un empirista habla de sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que para Kant la sensibilidad tiene dos cosas incorporadas, que es el espacio y el tiempo, y que son a priori. Y aquí vamos a ver por qué son a priori. Porque esto necesita una explicación, porque es realmente lo novedoso. Claro. La idea es, no podemos representarnos las cosas exteriores, el mundo, los objetos del mundo, si no es concibiéndolas en el espacio. Pero podemos representarnos ese espacio vacío de cosas. Nosotros ahora nos ponemos en nuestra imaginación, nos imaginamos una cama, por ejemplo, y eliminamos la cama. Podemos seguir imaginándonos el espacio en el que nos hemos imaginado la cama, ¿no? Pero no mucho rato, porque te sangra la nariz. Esto, para Kant, se debe a que la forma de espacio es a priori respecto a la experiencia de las cosas. Y que si no, no podría darse la experiencia de las cosas. Porque nosotros, en el momento en el que percibimos una cama, la percibimos ya en un espacio, no podemos percibirla de otra manera. ¿Vale? Esta sería un poco por lo que es a priori. Al tiempo, un poco lo mismo, ¿no? Podemos concebir un tiempo indefinido sin sucesos concretos. Pero no podemos hablar de sucesos simultáneos anteriores o posteriores, ni comprender el movimiento que se da entre estos sucesos si no tenemos una noción de tiempo.
¿Cómo vamos a poder imaginarnos, por ejemplo, hoy y mañana si no tenemos una idea de tiempo? Claro, por eso Kant lo define como intuición de nosotros mismos, curiosamente. Efectivamente. Mm. Pero de alguna manera esto implica que el tiempo es a priori respecto de la experiencia, no al revés, no en el otro sentido, porque nos podemos imaginar un tiempo indefinido. Esto es un poco cuestionable, pero bueno, para Kant será más claro, ¿no? Sí, para Kant es obvio, a mí me cuesta, desde luego. Pero bueno, Sí. Entonces, de alguna manera, el espacio y el tiempo serán estas formas en las que estos marco, has dicho la palabra que yo creo es muy adecuada, en el que es, por algo es trascendental, este marco en el que se nos aparecerá todo. Todo lo que percibimos, todo objeto y realidad que percibamos se nos aparecerá dentro de un espacio y dentro de un tiempo, que serán a priori por lo que hemos explicado y dentro de sí, dentro de los cuales pues nos situaremos. Yo, sí, yo creo que hasta aquí más o menos puede estar claro. fácil. Fácil más o menos. Hombre, de esto se pueden decir más cosas, porque de hecho Hombre, eso. Kant mete mucho tiempo. Pero no sé si hay que decir mucho más. Yo No, no pasamos a lo diría nunca siguiente. más. Pues ya pasamos por otro lado, hemos visto la estética trascendental y vamos a pasar a la lógica trascendental. Suena. Suena bien. Sí, suena complicado, ¿no? Vamos a hablar del entendimiento. Entendimiento Verstand, conocimiento Erkenntnis. Es una diferencia importante. Aquí Mm, vamos a intentar vale. analizar la facultad del entendimiento. ¿Qué hace la facultad del entendimiento? La lógica. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve la facultad del entendimiento? Para la lógica. Tenemos por Siguiendo un al lado la ritmo. sensibilidad y por otro la lógica. Perdón. Sí. No, nada, sin más, apunte, que siguiendo a Leibniz por aquí. Pero bueno. Efectivamente. Y de esta manera la lógica trascendental será el estudio de los conceptos a priori del entendimiento, en tanto que condiciones necesarias para pensar los datos de la percepción sensible. Yo creo que esta definición es muy clara. Tenemos, Es- por un lado, que la experiencia se veía delimitada por el espacio y el tiempo, que eran formas sensibles a priori. Y ahora tenemos algo más que va a modular nuestra experiencia. La va a modular no desde la estética, como sería el espacio y el tiempo, Mm, sino desde el entendimiento. claro. Y por Y eso Kant se agarra a los juicios para poder llegar a esas categorías. efectivamente, porque estas categorías ya aparecerán en los juicios, no aparecerán en la estética, en la experiencia. Exacto, porque recordemos que esto es ir para atrás. Cuando tú te haces un juicio te preguntas que los juicios son prácticamente una cosa que nos sale sin pensar. Estamos todo el rato haciendo juicios. Es como en Wittgenstein lo de los hechos, porque para Sí, Wittgenstein son hechos. Bueno, el árbol es alto, esto para Wittgenstein no es un juicio, sino que es un hecho, pero es una cosa que hacemos prácticamente de forma, vamos, como intuitiva o automática es lo que quería decir. Es lo que tenemos. Entonces dice que lo que hay que hacer es coger los juicios y mirar a ver cómo es posible que podamos ser capaces de hacer algo así como juicios. efectivamente. Mm. Y Y los juicios son, pues esto era el entendimiento, la capacidad de hacer una síntesis. entonces, efectivamente. Vale. Claro, porque de alguna manera detrás de esto, detrás de esta lógica trascendental estarán las posibilidades de las ciencias. Ya que las ciencias se basarán de alguna manera, en la lógica trascendental para tener capacidad de predicción, además de en sus propios métodos. Pero bueno, esto un poco sin más, ¿no? Pero la idea de juicios sí que es muy importante porque eh, toda experiencia estética se trasladará en un juicio. O se podrá ser trasladada en un juicio, ¿no? Mm. Y dentro de estos juicios se introducirán estas formas o estos conceptos a priori del entendimiento que, que utilizaremos para pensar los datos de la percepción sensible. ¿Vale? Vale. Están basados en la lógica de la época y en parte en los modos de ser aristotélicos. Y Claro. esta es la famosa tabla de las categorías. Qué bonita es, ¿eh?
efectivamente. Cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. ¿Cómo podemos entender esto? Son por tríadas, ¿no? La organización es por tríadas, ahora lo vamos a ver. Siempre que enunciamos juicios sobre nuestra experiencia sensible, podremos a priori, o bueno, en nuestro entendimiento a priori, diferenciará dentro de esta experiencia la unidad, es decir, una cosa, la pluralidad, distintas cosas, o la totalidad, que el todo sea una cosa. Llamar la atención sobre un pequeño detalle, que es que dentro de cada tríada, esto influirá muchísimo en Hegel, como es obvio, dentro de cada tríada siempre es el esquema de la tercera es la segunda aplicada a la primera. Por ejemplo, lo que has dicho, la totalidad no es más que la pluralidad entendida como unidad. Efectivamente. ¿De acuerdo? Efectivamente. Es una síntesis. Esto tendrá consecuencias. Cualidad, el segundo. Realidad, negación, limitación. Las categorías de relación, inherencia y subsistencia, causalidad y dependencia, comunidad. Y las de relación, seguro. Sí. ¿No son sustancia, accidente, causa, efecto, acción recíproca? Es otra manera de decirlos. Sí. Vale. Valen ambas. Pero es más clara, yo creo, la que dices tú, sí. Sustancia, accidente, causa, efecto, agente, paciente o reciprocidad. Sí, vale. Y la modalidad, que es un poco la que más importancia ha tenido la que más importancia sigue teniendo dentro de la lógica: posibilidad, imposibilidad, existencia, inexistencia, necesidad, contingencias. Que vienen a su vez de los juicios que pueden ser de acuerdo por la cantidad, universales, particulares, singulares, de acuerdo por la cualidad, afirmativos, negativos o indefinidos, de acuerdo a la relación, categóricos, hipotéticos o disyuntivos, y de acuerdo a la modalidad, problemáticos, asertóricos o apodícticos. Efectivamente. A ver si algún oyente se le ocurre alguno más, si lo puede dejar en los comentarios. A ver si alguien se cree más listo que Kant y es capaz de sacar un treceavo. No, tiene que encontrar una tríada, si no, no vale. Ah, vale, claro, es verdad, tiene una tríada. Sí, en el fondo todas estas categorías son manifestación de alguna manera del sujeto trascendental o del yo pienso, ¿no? Como queramos decirlo. ¿Por qué? Claro. Porque todas son parte del entendimiento, como hemos dicho, no de la estética. De la estética entendida como percepción. Vale, efectivamente, lo interesante es que, por ejemplo, Hume o los empiristas podrían definir, como se ha hecho a lo largo de, como luego se hará, la unidad, la pluralidad y la totalidad, por ejemplo, en base a experiencias empíricas. Por ejemplo, yo veo un coche, yo veo una carretera con muchos coches, o la totalidad es más complicada, pero se podría hacer. Pero Kant no va a hacer eso. Kant no lo va a basar en el empirismo. Lo va a basar en la racionalidad. Por supuesto. ¿En la qué, perdón? En la razón, ¿no? En el entendimiento. Evidentemente, sí. Porque si no, no tendrían por qué ser verdades necesarias. Efectivamente. Sí, las categorías sin la experiencia se quedarían vacías. Es un poco el doble juego al que va a jugar. Sí. Solo un sujeto dinámico y consciente, que él utilizará el término apercibido o la percepción pura, ¿no? Sí. Podrá entrar en contacto con la experiencia y a través de el famoso esquematismo trascendental llegar a este conocimiento, ¿no? Aquí viene una frase que también es de las típicas de Kant, que también es para enmarcar, que es la de los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Efectivamente. Precisamente esto. Sí.
Muy buena. Es Y buenísima, ¿eh? sí, es muy, muy, muy chula. Y yo creo que con esto podemos pasar un poco a la última parte ya, Sí. que es la dialéctica trascendental, Ujú. que es un poco lo que menos... es ya la parte de metafísica, ¿no? Eh, Claro, sí, efectivamente, sí, sí. porque de momento lo que ha hecho es epistemología. Queríamos solucionar el problema de la metafísica, pero estamos haciendo epistemología. Y entonces aquí es donde llega a la posición a la famosa posición de que la metafísica no puede realizar juicios sintéticos a priori, sino que como mucho o hace como que sería algo equivocado, juicios analíticos a priori, como podría ser el de... o falsos juicios analíticos a priori, como podría ser el antológico de San Anselmo, que sería pues decir que en el sujeto de Dios está el predicado de existir, Vale. en la propia idea de Dios está el predicado de existir, o si no va a tener que hacer juicios sintéticos a posteriori y posiblemente en una posteriori que no va a suceder nunca, Sí. porque y es lo que llamará postulados. El postulado sobre, y aquí están los tres famosos, el postulado de la existencia de Dios, el postulado sobre el alma, sobre la existencia del alma y el postulado... ¿Cuál es el último? La existencia de De Dios. Dios, ¿no? ¿Puede ser? La existencia de Dios, el de la existencia del alma y la libertad. Y la libertad. La libertad, claro. Y la libertad. Y estos van a ser los tres postulados que Indudable. simplemente van a ser postulados, es decir, van a ser... ¿Por qué? Porque van a ser igual de válidos los argumentos a favor y en contra. Es decir, eh, la aplicación, como no hay experiencias sobre estas realidades, la aplicación de las categorías que hemos visto en la lógica trascendental nos lleva a lo que él llama antinomias, es decir, a proposiciones lógicas que son contradictorias, proposiciones lógicamente contradictorias. Pues, y vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, eh, del mundo, el que dice aquí. El de que el mundo tiene comienzo, ¿no? El mundo tiene un comienzo en el tiempo y está limitado en el espacio. Esta tesis tiene una antítesis que es el mundo no tiene comienzo ni límites en el espacio, sino que es infinito respecto al tiempo y el espacio. Para Kant, ambas serán lógicamente válidas. Es decir, serán lógicamente válidas. Pero por la imposibilidad de aplicar ninguna experiencia en ellas, que las rellenen de alguna manera, que rellenen como sí que pueden rellenar, que rellenen estas categorías, no podemos decir nada de ellas. Porque para Kant, las categorías de la lógica trascendental en la ciencia sí que serán rellenables mediante la experiencia. Y por lo tanto se podrán llegar a verdades sintéticas a priori. Pero en la metafísica no podrán ser rellenables o no podrán ser satisfechas. Y si quieres vamos diciendo alguna antonimia más de las que son interesantes. Son como muy Venga. clásicas, ¿no? La de Dios. A ver. Eh, mm, bueno, otra. Toda sustancia compuesta del mundo consta de partes simples y no existe nada que no sea simple o compuesto de partes simples. Está, es el monadismo, Fundamental. ¿no? Bueno, el monadismo, Claro. sí. El atomismo. El atomismo, sí, también. Sí, 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 sí. Mejor dicho, sí. Desde luego. Y la antítesis, ninguna cosa compuesta del mundo consta de partes simples y no existe en ningún lugar algo simple en sí mismo. Para Kant ambas serían lógicamente verdaderas. Claro. Y así con todas. Y pues dentro de esta idea nos llegaremos a, por ejemplo, a Dios, en la cual pues criticará o pensará que Dios como un ente perfecto y realísimo, ens perfectissimum, ens realissimum, que sería la idea de ¿cómo se llama? De San Anselmo, es igual de válida que la contraria. Sí. Lo mismo con el alma y lo mismo con la libertad. Así que tampoco hay Ya. que decir ya mucho más, ¿no? Hombre, se podría ir en...
concretamente a cada uno de estos argumentos y a cada una de estas antinomias. Pero la idea principal es que no se va a poder llegar a ninguna conclusión y, como hemos dicho al principio, no por lo tanto tenemos que dejar de hacernos esas preguntas. Y eso es, yo creo, uno de los puntos más importantes, sobre todo para entender el segundo canto, lo que vamos a ver en la siguiente. En la siguiente. Sí, sí, el Kant ya... Porque luego Kant va a hablar todo de metafísica. Sí, pero porque puede. Efectivamente, porque siguen siendo preguntas humanas. Claro. Y, A ver, que no es metafísica, ¿eh? La crítica de la razón práctica. y porque habrá que hacer postulados. Claro, pero bueno, no pasa nada. Efectivamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Entonces, yo creo que por aquí se podría ir dejando, ¿no? Claro, si quieres comentar algo de lo de los dos más del empirismo, que perfecto ves que hay con Ah, Ardan, sí, claro, no. de los principios analíticos. Quine 1960, 70, 50 igual. Hace una crítica a que son dogmas del empirismo que aquí toma Kant, pero que en general son dogmas que se han dado a lo largo de la filosofía para Quine, que uno de ellos principalmente es la idea del juicio, de la analiticidad o del juicio analítico, ¿no? Para Sí. Quine, la existencia de un juicio analítico es cuestionable. O más que no es que sea cuestionable, es que si somos serios, habría juicios más analíticos que otros. Habría un grado, sería un grado más que un hecho de ser analítico o sintético, que separase totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, es mucho más analítico el de el triángulo de los tres lados que el de todos los solteros son no casados. Ya que, por ejemplo, el de los solteros son no casados depende de un significado. Sí. Entonces ya no estamos jugando con otra cosa. No estamos jugando. No estamos jugando limpio. Depende de una definición, sí, sí. Exacto, depende de una definición. Y una definición no está fijada o no tiene por qué estar fijada. Porque si en vez de solteros utilizamos una descripción de solteros, de lo que es estar soltero. En ese caso sí, porque ya no es un designador rígido, es una descripción definida. Claro, entonces ya se puede ir complicando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por ahí es por donde va a tirar, ¿no? Por cuestionar que pueden existir situaciones en las que un juicio analítico no sea tal. A ver si encuentro, voy a buscar aquí un ejemplo que sea más cuestionable, ¿no? Por ejemplo, porque no es verdad, soltero sería hombre no casado, ¿no? Es lo que viene a decir. Y sería intercambiable, en todo caso, salva veritate, ¿no? Este es el argumento fuerte, ¿no? Del analito, de un juicio analítico, que podría sustituir en cualquier oración soltero por hombre no casado y el significado sería el mismo. Pero aquí Quine, que es muy perro y que le gusta hablar del contexto del lenguaje, o bueno, en este caso de la recursividad del lenguaje, dice, soltero tiene menos de 10 letras. Y en este caso sería verdadero. Pero hombre no casado tiene menos de 10 letras, no sería verdadero. ¿Por qué? Porque está jugando con la referencialidad del lenguaje. Es algo que a los lógicos les gusta mucho. Claro, pero es una perrería. Hombre, es hacer trampas. Es un poco hacer trampas. Porque esto es en el campo del metalenguaje. Bueno, sí, no, pero sí. Sí, efectivamente lo es. Pero entonces ya hay que quitar algo. Ya no es tan analítico, ¿no? Ya, pero... no, vale. Por ejemplo, más casos. Luego también va a ir analizando bueno, ya hablaremos de esto en otro momento. Yo me lo preparo para el siguiente, yo creo. Vale, que es muy interesante. Además empezamos con esto que además, de alguna manera, nos va a servir también para hablar de los juicios morales, ¿no? Porque allí también está manejando un poco de juicio analítico, dependiendo de cómo entendamos a Kant. Eso es una fiesta, vamos. Sí, completamente. Pues lo dejamos para ese momento. Porque Quine hay cosas que leer, sí.
Pues nos hemos dejado un poco lo que viene a ser la deducción trascendental de las categorías, pero es que me parece un poco rollo ir a cada una a ver cómo las justifica. Sí, Hay que decir que con deducción se refiere a justificación, por ejemplo, sí, pero vamos, no se puede imaginar por qué las cosas tienen unidad, multiplicidad y totalidad, ¿no? Yo creo que es un poco por los juicios de pensamiento, pero bueno, no sé. sí, 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 sí. La deducción trascendental de esta manera em, Sí, sería una deducción lógica sí, eh, y poco más. Mm, tendría que claro, ver cómo lo explicaríamos. ya, Claro, tendría. Es que también son unas ideas muy basadas en la lógica de la época, ¿eh? Que es una sí, lógica hombre, que se ha claro. quedado bastante anticuada. De hecho, de las que dice él, prácticamente, por ejemplo, unidad, pluralidad y totalidad se mantiene, ¿no? Obviamente. Mm, Se mantiene mediante el todos, el existe alguno, en la lógica actual. Posibilidad, imposibilidad existe dentro de la lógica modal. Existencia e inexistencia, bueno, necesidad contingencia existe dentro de la lógica modal, mejor dicho. mm. Existencia e inexistencia existe, es la famosa existe, bueno, el existe o no existe dentro de la lógica, no es una propiedad, de hecho esto es un cambio, ¿no? Porque para Kant sería una propiedad la existencia e inexistencia, con lo cual dentro de Kant podrían existir todos los problemas de existen los unicornios o no existen los unicornios. Hombre, por eso, estas empresas nunca se... Que, Luego, el papel de la imaginación en la deducción de las categorías, ¿de acuerdo? claro, De hecho, curiosamente, es algo así como lo que posibilita el proceso de llegar a ellas, de alguna forma. La imaginación, importantísima. El yo trascendental, porque es lo que da unidad a todas sí, estas cosas, que no hace falta que esté siempre presente en nuestro entendimiento, pero tiene que existir la posibilidad de que esté acompañando a nuestras representaciones. Y nada, la idea de que como están justificadas, pues ya son objetivas. Es perfecto. decir, que aunque sean algo del intelecto, son iguales para todo el mundo. Sí, y un Eso poco yo por acabar lo creo... que decía, que para Kant existe el problema de los unicornios porque la existencia no es un cuantificador, sino que es una propiedad. Sí, sí, eso es lo que te referías, que Claro, además es una cosa que le niega, que le critica a San Anselmo, y ya ves. sí, efectivamente. Pero bueno, pues nada, lo podemos dejar por Bueno, aquí. perfecto. El próximo más guay. El próximo más Sí, guay. el próximo ética, Que es el Kant bueno. Es el el The Good Kant. Kant. Es el Kant que nos interesa. El Kant que tiene alguna validez hoy en día. Sí, sí. Sí. El Kant que cita a Gabilondo. Ángel Gabilondo, Claro, gran filósofo. claro, claro. No hagamos esas cosas en filosofía caduca. No me gusta mucho, aunque a veces lo hago yo también, sin más, es una gilipollez. Pero ¿te das cuenta de que en cuanto hablas de política estás convirtiendo a algo en, en mucho más ¿En un arma? contingente? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sin más, es Pues una cosa, es nada. una cosa. Tú qué, antes de dejarlo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que, aunque es verdad que, pues bueno, se ha demostrado que el entendimiento, pues es que esta forma de pensar para llegar a cómo funciona el entendimiento no es demasiado, eh, no es verdad y ya Sí. está. ¿Por qué? Porque desde la fenomenología, que parecería el campo en el que nos estamos moviendo ahora mismo, porque al final método trascendental es campo fenomenológico, es estar preguntándose cómo funcionan las cosas desde la propia experiencia de hacer juicios. Sí. Es en el sentido husserliano, nos estamos moviendo allí, por allí. Esto es fenomenología. Sí. Evidentemente el cerebro, si tú abres el cerebro del ser humano no te vas a encontrar, pues mira, aquí están, aunque a veces quiera parecer que es así, aquí está la unidad en un escáner cerebral, ¿no? Se ilumina Ya, ya, ya. No, desde yo qué luego que no. sé, lo que sea, el córtex o algo así. Pues aquí está la unidad. Pues no, joder, No, evidentemente no funciona así. yo. Funciona de otras formas. ¿Tú crees que eso hace que el libro no tenga ninguna validez? ¿O lo que le quita validez al libro
son las críticas que desde la propia fenomenología hacen Husserl, Heidegger, incluso los analíticos. A ver, yo creo que Kant pierde, o Kant, partes de la construcción de Kant son muy propias de la ciencia de la época. Y están hechas de alguna manera al ser basadas en las propias ciencias, en este caso en la ciencia del espacio y la ciencia del tiempo de la época, en la manera de comprender el espacio desde un punto de vista científico en la época y la manera de comprender el tiempo desde el punto científico de la época, que era Newton principalmente, Sí. están erradas. Por lo cual, partes de sus, sobre todo la deducción, lo que hemos dicho, la deducción trascendental, y la lógica trascendental, la deducción trascendental, las categorías, por lo tanto, e incluso la estética trascendental, partes de la estética trascendental, están anticuadas. El espíritu de la obra yo creo que sigue muy vivo y yo creo que encontrar cuál es el estatuto tanto de las ciencias como de la metafísica o de la filosofía es algo que está dentro de la esencia de la filosofía y yo creo que es un intento muy bueno de hacerlo. Yo me quedaría con eso, con que el espíritu de alguna manera de la obra es el adecuado y es una de las grandes preguntas y no la gran pregunta. Claro. Muy bien, me gusta la respuesta. Es lo que tiene que hacer una epistemología, ¿no? Creo yo. Y una fenomenología, claro. Sí, una fenomenología. Sí. Sí, sí. Desde luego. Sí, sí. Vale. Pues nada, dicho esto, aquí nos despedimos. Ha sido como siempre un placer, Jorge. Un placer. Y hasta dentro de unos días. Que vaya muy bien. Hasta Adiós. luego.